¿Qué tal? Les saluda nuevamente su hermano Adar Lázaro y estamos aquí iniciando el segundo video de esta serie de mensaje que vamos a hablar de la cronología de la muerte de Jesús. En este caso, en este video vamos a hablar de la institución de la Pascua. En el primer video ya vimos cómo se calculaban los días y la semana bíblica. Entonces, en esta ocasión vamos a ver la Pascua, cómo sucedió la primera Pascua en Egipto, cuando Dios iba a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Vamos a ver los elementos que lo componían y en qué días ocurría cada situación para poderlo aterrizar esto después en la semana de la pasión de la muerte de Jesús. Entonces vamos a iniciar. La institución de la Pascua, o en el hebreo Pesaj, viene de la siguiente manera. Vamos a hacer un cronograma, una serie de sucesos partiendo de los textos. Primero, Éxodo 11, 4 al 6 dice: y dijo Moisés, Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por medio de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras la muela, y todo primogénito de las bestias, y habrá gran clamor por la tierra de Egipto, el cual fue y jamás será. Aquí, bueno, podríamos decir, híjole, Dios está siendo muy duro. ¿Cómo que va a quitar la vida de los primogénitos a los egipcios? Bueno, recordemos que cuando Abraham entró a la tierra de Canaán, estamos hablando del patriarca, el primer hebreo, Dios le dice: esta tierra la va a poseer tu descendencia, pero va a estar esclava en una nación extranjera. Y cuando la maldad del amorreo que habita en la tierra de Canaán llegue a su tope, entonces yo lo sacaré al pueblo de Israel, a tu descendencia, para que expulse al amorreo de esta tierra, ¿sí? Que es un juicio de Dios sobre esas naciones del amorreo de Canaán por su maldad. Y dice: pero también juzgaré la nación la cual haya esclavizado a tu descendencia. Entonces es un juicio de Dios. Y bueno, recordemos que los egipcios por muchos años mataron a los hebreos, a los bebés, a los que nacían. Y Moisés es un testimonio de eso. Moisés fue librado por parte de su mamá y su hermana de la muerte que decretó el faraón a todos los hebreos que nacían. Y lo hicieron por mucho tiempo, no fue la única vez ni la primera. Entonces, los egipcios arrebataron la vida de los primogénitos de los hijos nacidos hebreos. Ahora Dios le arrebata la vida de los primogénitos de Egipto. Por un lado, Dios decide en qué momento le acaba la vida de cada persona. Y si hoy Dios determinara que todos los malos murieran, ¿quiénes sobreviviríamos al día siguiente? Todos moriríamos. Entonces, si Dios decide hoy que hoy se acaba una vida, si es inocente, pues va con Dios. Si es culpable, se lo merecía, ¿no? Después de esto es que Dios instituye que cada primogénito, tanto del hombre como del animal, se debe de apartar para él, enseñándole al pueblo de Israel que realmente los primogénitos le pertenecen a Dios. Y si Dios está reclamando a los primogénitos de Egipto es porque le pertenecen. Pero dijo: para que no mueran los primogénitos, pueden sacrificar un cordero expiatorio, un cordero pascual, que es lo que trata esta fiesta. En Éxodo 12:3, luego del versículo 5 al 7 y luego del 2 al 13, que todo lo uní, aunque están salteados, para entender la parte esencial del mensaje. Dice versículo 3: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el día 10 de este mes, que es el mes de Aviv, el primer mes del calendario hebreo, que empieza a mediados de marzo. No vamos a hablar del calendario hebreo porque sería un tema mucho más amplio, pero cuando dice el día 10 de este mes, está hablando del primer mes del calendario bíblico, que es el mes de Aviv, que empieza a mediados de marzo. ¿Sí? Dice: tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Según la tradición judía, eran 10 personas que podían comer un cordero. El cordero será sin defecto, macho de un año, y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará o lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y pondrán en los postes, en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Tomarán no es beber, es tomar aparte, apartar, ¿sí? Versículo 11: y así habéis de comerlos, ceñidos vuestros lomos
vuestros zapatos en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando heriré a la tierra de Egipto. Ok, aquí la palabra pasaré de vosotros viene del hebreo, que es la referencia del Strong 6452, que es pasaj. Pasaj quiere decir pasar por arriba o saltar. De ahí viene la palabra Pascua o Pesaj. Pesaj viene de la referencia Strong 6453, que quiere decir, según Strong, preterición, que eso quiere decir hacer caso omiso. Exención, que es eximir a una persona de una culpa u obligación. Entonces, cuando dice pasaré de vosotros, está diciendo pasaj, pasaré, los brincaré, los voy a omitir. Y cuando dices la Pascua de Jehová, está hablando de que es la exención, la preterición del Señor. Es decir, el momento en el cual Dios muestra protección exclusiva al pueblo de Israel, donde hace diferencia entre un pueblo y otro, en donde Dios libra del juicio a su pueblo. Entonces la semana de Pascua está más o menos así distribuida. El 10 de Aviv decía que se debía apartar un cordero de un año sin defecto. ¿Sí? Eso dice en las siguientes citas. Perdón. En Éxodo 12, versículo 3 dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Debía ser sin defecto. Se apartaba el 10 y se guardaba por 4 días para examinarlo, revisar que no tuviera ningún defecto, ninguna enfermedad. Pasaba a formar parte de la familia. Era un miembro más de la familia. Los niños, imagínense, los niños de una familia hebrea se familiarizaron con el corderito. Se le llegó a apreciar tanto. Y se tenía que examinar por 4 días. Y lo dice el versículo 6 de Éxodo 12: y habéis de guardarlo hasta el 14 de este mes, y lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. El día 14 se sacrificaba. Era una imagen bastante fuerte, porque era el cordero que era de la familia con el que se había convivido y ahora está muriendo. Un mensaje fuerte. Cuando dice entre las 2 tardes, es una frase en hebreo que es Bein Harvaim. Bein quiere decir entre, y Arvaim viene de la palabra hebrea Erev, que es tarde, y Arvaim sería tardes en plural. Entonces, Bein Harvaim quiere decir entre las tardes. ¿Qué es entre las tardes? Bueno, tradicionalmente a las 3 de la tarde es la hora del sacrificio vespertino, la hora en que se sacrificaba los corderos en Pascua. Esta es una tarde, ¿sí? El comienzo del 14 de Pascua, y esta es la otra tarde. Entonces, entre las 2 tardes se debe sacrificar el cordero, en particular a las 3 de la tarde. Bein Harvaim. Esto, el 14 sería ya Pascua o Pesaj. El versículo 7 de Éxodo 12 dice: y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. En esta primera Pascua esto sucedió. Esto ya no ocurre en las demás Pascuas. Entonces la familia sacrificaba el cordero y la sangre la untaban en el dintel y los postes de las puertas. Entonces el pueblo, cuando sacrificaba el cordero, entendían que era necesario sacrificar ese cordero con el fin de salvar la vida del primogénito, con el fin de alcanzar el éxodo, la salida de la esclavitud. Y entendía la familia que ese cordero estaba muriendo en el lugar del primogénito. Imagínense el niño primogénito viendo esta escena, sabiendo que ese cordero está muriendo en su lugar, porque Dios va a juzgar la nación de Egipto, y todo aquel que no haga este sacrificio va a recibir inescapablemente el juicio de la mortandad. La sangre se colocaba en el dintel y en los postes de las puertas, no en el piso de la entrada, porque era una ofensa. De hecho, en Hebreos
capítulo 10, si no me equivoco, dice que cuánto juicio le espera al que considere inmunda la sangre del cordero o que pisotee la sangre del cordero. O sea, hay una idea de que pisotear es una ofensa. Entonces no se puso en el reposo, en la entrada de la puerta, sino solamente en los postes y en el dintel. Por dentro o por fuera, no se sabe. Hay quien dice que por fuera, para que la viera Dios, y otros que dicen que por dentro, para que la familia lo viera. Es irrelevante porque quien iba a ver la sangre e iba a pasar de largo era Dios, no el pueblo. Entonces, si estuviera afuera, estuviera adentro, Dios realmente eso no hace diferencia. Él lo hubiera visto de todos modos. Y finalmente el versículo 18, perdón, 8 dice del Éxodo 12, dice, y aquella noche, o sea, en la noche, después del sacrificio, si el sacrificio fue a las 3, en la noche, que ya sería otro día, en el primer video explicamos cómo se cuentan los días bíblicos, le invito a que lo vea para que pueda entender mejor esto. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Es decir, la noche del 15, si el 14 era Pascua, Pesaj, y en esa tarde, entre las tardes del 15 y el 14 sacrificaba. Cuando dice aquella noche, pues se refiere a la noche siguiente, que es la noche del 15 de Aviv. Entonces, por la noche, ese día lo comieron los hebreos con su bastón en mano, con su lomo ceñido, ahí se ve cómo tiene un cinturón que une sus prendas, y con el calzado en su pie. Lo comerán apresuradamente, pues es la Pascua de Jehová, es decir, en ese día iban a salir, o sea, en esa noche, iba a ser el juicio e iban a salir inmediatamente después de eso. Entonces, lo comieron hasta de pie. Y ahorita vamos a ver los elementos de la Pascua, cómo cada elemento habla de esa premura, de esa prisa que se tenía. Entonces el 15 de Aviv es panes sin levadura. El día anterior, en la tarde, entre las dos tardes, Bein Harbaim, se sacrificaba el cordero y se cenaba junto con los panes sin levadura o matzot en la noche del 15 de Aviv. Este 15 de Aviv, independientemente del día en que caiga de la semana, es un Shabbat. Es decir, si cae un lunes es Shabbat, si cae un martes es Shabbat. Ya vimos en el primer video que es un Shabbat, y Shabbat no es necesariamente un sábado. Un sábado es un ejemplo de Shabbat, pero hay muchos otros Shabbats, que Shabbat es reposo, y por ejemplo en este caso las fiestas como Matzot o panes sin levadura son un Shabbat. Está el año sabático y está el año del jubileo, que cuando Jesús comienza a predicar, dice, vengo a predicar el año agradable del Señor, que es el año del jubileo. Es un Shabbat también. Descansa la tierra, se perdonan las deudas, se liberan los esclavos, etc. Entonces vemos aquí en Éxodo 12, 26. Y cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima. Ahí tenemos la referencia Strong. 64:52 dice, pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. La referencia Strong ahí es pasaj, pasar por encima, no es pesaj, sino que es pasar por encima. Isaías 31:5 dice, como las aves que vuelan, así ampara Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando y pasando. Esta palabra pasando es la misma que acá en el Éxodo, que es pasaj, pasar por encima. Es el sentido de la palabra. Que como las aves que vuelan, así ampara Jehová los ejércitos de Jerusalén. Pasar es como proteger con las alas, ¿sí? Como las aves. Éxodo 12:23 dice, pues Yahweh o Jehová con su plaga va a recorrer Egipto y al ver la sangre en la entrada pasará de largo, pasaj, y no permitirá que el exterminador entre en sus casas y los mate. En el egipcio, esto quisiera confirmarlo, alguien que lo sepa y me pueda corregir o pueda confirmarlo, le agradecería. Por ahí leí, ya no recuerdo porque esto que estoy compartiendo tiene años que lo estoy preparando, hasta ahora lo terminé. En el egipcio, pesh es el equivalente de pasaj y significa extender las alas sobre, como un ave. Ese es el sentido que se le da aquí en Isaías 31:5, como las aves que vuelan, que amparan, protegen, pasan por encima de sus crías,
así Jehová nos cuida. Dice, en inglés se le considera Passover, que es pasar por encima. O sea, se mantiene ese sentido de la palabra en el hebreo, en el inglés, que es Passover. Entonces, Dios, Jehová, no solamente extendió sus alas por encima de los hogares hebreos en Egipto para evitar que el exterminador entrare, sino que acampó, estuvo ahí vigilando. Ese es el significado de Pesaj. Dios, el eterno Jehová, protegió con sus alas de la muerte al pueblo de Israel en el día del juicio de Egipto. ¿Cuáles son los elementos de la cena de Pascua o de Pesaj? Dice en Éxodo 12, 8 al 10, y aquella noche comerán la carne asada al fuego. ¿La carne de qué es? Pues de cordero. El cordero en hebreo se le dice se, así, se lee de derecha a izquierda y bueno, aquí dice se. Se es un cordero, decía que era macho de 1 año, sin defecto. Un cordero tiene la peculiaridad de que cuando es sacrificado no se queja. Si han presenciado la muerte de un cerdo, verán que hace un escándalo, mas el cordero no se queja. Y dice la palabra que Jesús fue llevado al matadero como un cordero que no abrió su boca ante tanto dolor. Entonces el cordero debía ser sacrificado, su sangre debía ser derramada y colocada en las puertas, ¿no? Va conectando poco a poco lo que hizo Jesús con esta fiesta. Entonces, el cordero asado al fuego. El fuego en hebreo es esh. ¿Por qué al fuego y por qué no cocido? Bueno, dice en el 9, no comeréis de él nada crudo ni cocido en agua. No cocido porque cocer tarda más. ¿Por qué no crudo? Porque Dios, cuando le da instrucciones a Noé en Génesis 9, si no me equivoco, le dice que no comerá carne con su sangre, porque la sangre, la vida de la carne está en la sangre. Entonces derramar sangre es derramar vida. Y cuando el cordero derramaba su sangre, era derramar su vida. Y Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Entonces la sangre tiene que ser derramada porque implica un sacrificio, una muerte. Y en este caso es una muerte expiatoria. Un cordero muere para que no muera yo. Entonces, no se debe comer con la sangre. Dice, sino asado al fuego. Esh. Panes sin levadura, que en hebreo es matzah, pan sin levadura, y en plural, panes sin levadura es matzot. Entonces, va el pan sin levadura, que se le llama el pan de la prisa, porque dice Dios, y comeréis apresuradamente este pan, porque la Pascua de Jehová. O sea, el pan con levadura toma más tiempo prepararlo porque se tiene que dar el tiempo de que leude, que se infle. En este caso no se le da la oportunidad. Yo, cuando he preparado pan sin levadura, les doy la receta. Se requiere, es bien simple, la misma cantidad de trigo molido, la misma cantidad de agua. Lo mezclas, lo dejas reposar para que se hidrate el trigo, no mucho tiempo, 5 minutos es suficiente, porque el trigo luego suele ser muy duro. Se hidrata y ya puedes hacerlo como hot cakes, pones así, esparces la masa sobre un comal, un sartén, y se hace rápido. Se habla de la premura, la prisa. Ese pan les dio la energía, la fuerza, la vitalidad para poder salir, para poder andar por lo largo de un día saliendo de Egipto. Y luego dice, con hierbas amargas lo comerás. Las hierbas amargas representan el sufrimiento, dice la palabra en Éxodo, el primer capítulo, el segundo capítulo, que los egipcios amargaron la vida de los hebreos con tan duro pues sometimiento, una esclavitud tan severa que le amargaron la vida a los hebreos. Entonces, hay hierbas de amargas, ¿no? Y la hierba más amarga que yo he probado es el ajenjo, que le conocen acá donde yo estoy como savia también. El ajenjo, una ramita tienes para que te amargue, te anda haciendo vomitar.
Y bueno, es para que recordemos que la vida en esclavitud, sin Dios, sin sus pactos, sin sus promesas, es muy amarga. Cosa que se le olvidó al pueblo de Israel cuando sale al desierto. No dice, nos iba mejor en Egipto. Allá teníamos cazuelas con carne. Sí, ajá, no es cierto. Allá teníamos donde caer muertos. Tampoco. Eran esclavos, no eran dueños de sus propias vidas. A veces se nos olvida lo amargo que es vivir sin Dios, y por eso esta fiesta nos recuerda la amargura que es una vida sin Dios, sin sus pactos, sin sus promesas. Entonces, hierbas amargas, pan sin levadura, carne asada al fuego. Dice el 9, ninguna cosa comeréis del cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus intestinos. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. ¿Por qué? Imagínense el pueblo de Egipto despertando a la mañana siguiente. Bueno, de hecho no durmieron porque pues, la muerte visitó los hogares. Pero cuando se dieran cuenta que los hebreos, de la casa de los hebreos, nadie murió, iban a entender que había una relación entre el cordero que se sacrificó, la sangre, y ese milagro de que no hubo muerte en ellos. Y podrían iniciar un tipo de creencia mística en los elementos de la Pascua. Y Dios dijo, si algo les sobró, lo van a eliminar. No dejen nada que sirva de material para gente idólatra que quiera venerar estos elementos, ¿no? Versículo 10, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que habrá quedado hasta la mañana habéis de quemarlo en el fuego. Entonces, bueno, estos son los elementos de la Pascua, y como ya vimos, la Pascua tiene sus días específicos. El 10 de Aviv, independientemente del día que caiga la semana, se apartan los corderos, se examinan por 4 días para ser sacrificados entre las 2 tardes del 14. En el término en hebreo, Bein Harvaim. En el 14 se sacrificaba y se cenaba el cordero junto con panes sin levadura y hierbas amargas en la noche del 15 de Aviv. Esta noche, el 15 de Aviv, o este día 15 de Aviv, independientemente del día que caiga la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, era un Shabbat, era un día de reposo. Y era un día muy especial de reposo. Por eso se llama Shabbat alto, porque no era cualquier Shabbat, era un Shabbat muy importante. Bueno, espero que con esto les haya quedado claro en grandes rasgos lo que era la fiesta de Pascua, el Pesaj. Y en el siguiente video que voy a compartir, vamos a ver cómo Jesús cumple con estos tiempos y estas características. Va a ser bien interesante y vamos a ver cómo realmente los evangelios dan pie y dan fundamento para visualizar la semana de la pasión de Jesús, la última semana que pasó con vida, como la vamos a proponer en el siguiente video. Así que les animo a que vean el primero si no lo han visto, y el tercero, donde vamos a hablar ya de la muerte de Jesús cronológicamente, día a día, desde 6 días antes de la Pascua. Así que bueno, muchas gracias por aquí estarme acompañando. Les deseo que haya sido de bendición y de utilidad este video. Y cualquier duda, déjenme en los comentarios y con gusto me pondré en contacto con ustedes. ¿Sale? Que esté muy bien. Dios les bendiga.